Habla el presidente Boric, allí está justamente nuestra compañera Lucía López, que nos mostraba la antesala de lo que iba a ser esta presentación, así que vamos en directo con ella. Lucía, estamos con vos. Para todos quienes pagan cuentas de la luz. Bueno, sí, efectivamente, tal como lo dice Darío, ya nos habíamos adelantado lo que iba a ser este punto de prensa en el que el presidente no solamente oficializa el alza del ingreso mínimo en Chile a 500.000 pesos, $500, lo que significa un aumento de un 46% nominal, un 20% real si se considera la inflación, sino que además suma otra noticia que se relaciona con lo que conversábamos respecto del alza de la luz, y es el aumento del subsidio también de 1 millón de personas a 5 millones de personas o de clientes que van a ser beneficiados precisamente por un acuerdo que se ha llegado con el Congreso en la mesa técnica. Así que dos buenas noticias en términos del impacto al bolsillo de los y las trabajadoras. Justo antes de este punto de prensa estuvimos conversando con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que se encuentra a un costado del presidente Gabriel Boric, sobre lo que significa esta alza, lo que significa también en el marco de, por ejemplo, otros aumentos en el costo de la vida que pudieran también venir más adelante, y por qué la manera en la que se está trabajando a partir de esta ley que se discutió desde el abril del 2023 y ha significado no solamente un aumento gradual, sino que además la posibilidad de reinstalar la idea de una conversación técnica objetiva permanente que incluya un aumento que considere el IPC, es parte de lo que conversamos con ella, y invito a revisar esa entrevista. Le pido por favor a los parlamentarios que todos nos pongamos una mano en el corazón y pensemos no en los réditos políticos de corto plazo, sino en las... A ver, ahí estamos conectando la entrevista que nos está presentando Lucía. Hoy día en Solange, que nos está acompañando. Justamente. Estamos bien contentos porque pudimos cumplir con un compromiso, un programa de gobierno del presidente Boric, que la verdad es que se anticipa casi 2 años en el cumplimiento, llegar a 500.000 pesos, y tiene mucho que ver con la revalorización del aporte que hacen los trabajadores, ¿no? En el crecimiento del país, en el crecimiento de las empresas, y un reconocimiento a la labor que realizan, porque resulta que hasta antes de esta alza salarial estaba el salario mínimo fijado por debajo de la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Entonces, aunque alguien trabajara todo el día, se entregara por completo a su pega, no le alcanzaba para sacar a su familia de la línea de la pobreza, que es algo mínimo. Datos bien importantes. ¿El alza representa un aumento real del ingreso? Sí, es un aumento real por sobre la inflación, de hecho un aumento histórico. En más de 20 años no se había producido un aumento de esta magnitud. Beneficia a 800.000 trabajadores, la mitad de ellos son mujeres, muchas de ellas además jefas de hogar. Se hace con un complemento que es un subsidio a las pymes que aporta el Estado a través de una transferencia por 260.000 millones de pesos. Se alcanza a 155.000 empresas pequeñas, por tanto el número de trabajadores en promedio es de 5 por empresa. Entonces hay varios datos que uno puede mirar y ver como una política pública importante con voluntad política, que se refleja entre otras cosas en los recursos que se ponen a disposición para apoyar a las empresas, se puede llevar adelante. Y lo otro importante es el reajuste, porque por ejemplo hoy día hay preocupación por el alza de la luz, pero entiendo que a partir del 1 de enero se reajusta según IPC. Entréguenos esa información también, y cuántos reajustes para adelante, si eso está programado, además como más de uno. Bueno, lo primero que se hace es anticipar, ¿cierto?, el cumplimiento del salario mínimo ahora, pero esto se hace en el marco de un acuerdo más amplio con la Central Unitaria de Trabajadores, que tiene que ver con aspectos sociales también. Por ejemplo, la renovación del bolsillo familiar electrónico que dispuso el presidente de la República para los siguientes 3 meses en el marco del invierno, que las familias tienen más gastos. Pero en materia de salario mínimo, lo que opera automáticamente a fin de año es un ajuste vía IPC para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, y el próximo año se va a llevar adelante una nueva negociación salarial, pero con un marco distinto, porque vamos a constituir un observatorio de salarios con empleadores, trabajadores y gobierno para fijar los reajustes en base a parámetros objetivos y no tan discrecionales por parte de una autoridad, porque así como ahora el presidente Boric manifestó su voluntad y su convicción de avanzar hacia los 500.000 pesos, desde los 350.000 hacia los 500.000 pesos, hay años y en otros gobiernos en los cuales hemos estado discutiendo un aumento de salario mínimo de 3.000 pesos. Entonces, eso no puede ser. Bueno, importantísimo el testimonio, Lucía, de la ministra Jara, planteando varias cosas, desde los detalles de cómo se llega a esta medida, el apoyo también para las pymes, porque obviamente una suba de 40% y de 20% en términos reales del salario mínimo para una empresa chiquita
puede tener un impacto significativo, por eso la importancia de esta ayuda que anunciaba la ministra. Y después lo último, que es cómo hacer que esto quede atado a los aumentos en el índice de precios a futuro para que no se vaya perdiendo con la inflación. Claro, esa es una de las preocupaciones más importantes de los trabajadores, que cuando se dice que se aumenta el sueldo mínimo, no represente solo una cifra que puede sonar positiva, pero que no tienen un impacto en el bolsillo de las personas porque los precios de los productos han subido más. Mientras estamos viendo precisamente a una de las trabajadoras de la panadería Olimpia, donde nos encontramos y que está contando su historia, que trabaja desde los 14 años. Claro, repasamos parte de lo que tú señalas, ¿no es cierto? Lo primero, lo importante, la gradualidad con la que se llegó a este acuerdo entre las empresas, los trabajadores y el gobierno. Y luego entonces esto que tú señalabas, la importancia de que a partir del 1 de enero del 2025 el salario básico se reajustará de acuerdo con el IPC y que luego todos los años habrá una negociación técnica y que no dependerá ni de periodos electorales ni de la decisión política de impulsar en un momento cualquiera una conversación que es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras, Darío. Bueno, importante noticia entonces, excelente la cobertura allí desde el lugar, anticipándonos lo que iba a pasar y ahora mostrándonos esto y el testimonio además de la ministra Jara, más allá de la palabra de Boric. Impecable, Lucía, en un rato volvemos.